Hola, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor. Buenas noches. Ahora, Bueno, me alegra que Buenas noches, han, doctor. por lo menos la mayoría, sido puntuales para empezar a trabajar, como les pedí. Les cuento cómo vamos a trabajar. Yo los voy a dividir en equipos que van a ser al azar. Estoy viendo, son ahora 76. Vamos a hacer equipos de 8, para tampoco ser tantos equipos. Equipos de 8, con lo cual serán 10, 11 equipos. Y les voy a asignar a cada equipo una consigna, que se van a activar en el campus de la facultad en 5 minutos. Va a ser algo parecido al trabajo que hicimos, obviamente de otros temas y un poco más complejo, porque estamos más al final de la materia, pero también va a ser... Doctor, Sí, ¿alguien dijo algo? sí, yo, doctor. Dijo- En el campus figura que se va a activar 21 a 10. No, 21 yo a 10. lo acabo de corregir. Me había Bueno. equivocado, pero ya lo vi, lo corregí, puse 19 y 10. Van a ver cuando se active que va a haber 3 consignas, pero cada grupo va a tener que trabajar solamente una. Que vamos a hacer algo. Yo voy a hacer 11 grupos. Los grupos 1 a 3, o sea, después cada uno va a ver qué grupo le toca, ¿no? Los 1 a 3 van a trabajar con la consigna número 1, los grupos 4 a 6 con la consigna 2, y del 7 en adelante con la consigna 3. Todos son sobre el mismo caso, pero cambian las consignas. En todos los casos se trata, como hicimos otras veces, de un cliente que nos viene a ver, les plantea un caso, es extenso, o sea, el planteo son 3 carillas, con lo cual léanlo detenidamente, y después, como hicimos otras veces, se trata de qué propuesta ustedes, haciendo el rol de abogados, qué propuesta le hacen a los clientes. En algunos casos va a ser planificar en una asamblea y en otros casos atacar una asamblea que ya se hizo. ¿Sí? Veo que hay algunos que están recursando. Es sobre la base del mismo caso que se trabajó el año pasado, pero obviamente ha cambiado, no es exactamente igual. Con lo cual, los que están recursando van a reconocer el caso que representamos en la asamblea el cuatrimestre pasado. ¿Se entendió entonces cómo es la consigna? En el mismo lugar donde está la tarea hay un espacio para subir archivos. Lo que yo les voy a pedir es que cada grupo suba, se le piden 2 o 3 cosas en cada consigna, pero cada una la suben una sola vez, un solo integrante del grupo y me nombra a todos los integrantes. O sea, pone primero integrante del grupo, los nombra a todos y a continuación responde. No son respuestas extensas, pero sí hay que pensarlas. En algunos casos tienen que hacer las mociones que harían en una asamblea, o sea, planificar literalmente lo que se va a leer. Yo a veces les cuento que es una buena práctica como profesionales. Yo lo hago y quienes me enseñaron me dijeron que era el modo de ejercer la profesión. Cuando uno va a ir a una asamblea, ir con las mociones preparadas y leerlas. Después puede pasar que uno tenga que improvisar y resolver algo. Pero obviamente es mucho mejor lo que uno puede armar el día anterior en el estudio, pensando tranquilo lo que va a decir, que improvisar en el momento. Con lo cual es una buena práctica que casi todos los que hacemos sociedades la preparamos, es ir a las asambleas con la moción preparada, y el momento de leer lo que ya preparamos. Obviamente después se puede dar un debate donde uno tiene que improvisar, pero en la primera moción leerla. Entonces lo que les pido en algunos de los casos, en algunas de las consignas, es que preparen esas mociones. Consejo, ya que van a ser 7 u 8 por grupo, repártanse las tareas, no quieran hacer todos los documentos entre todos, a lo mejor se reparten más allá de que se interconsulten o a lo mejor tómense 15 o 20 minutos para pensarlo y después repártanse el trabajo. La idea es trabajar hasta las 9 cada grupo, pero 9 recontra puntual cortar porque quiero tener una hora entera de devolución. Porque cuando hicimos el trabajo anterior la hicimos muy a las corridas y yo creo que se pierde parte del trabajo. Entonces, hoy quiero ser muy puntual para tener una hora entera para charlar lo que hizo cada grupo. ¿Sí? De paso en el grupo ya repartan saber quién va a ser el vocero, así después cuando terminamos
le hacemos la devolución, tengo una persona ya designada que nos cuente lo que hicieron. Y lo último que les quería decir, el primer punto de todas las consignas es que si consideran que falta información, elaboren un cuestionario, me llaman a mí, yo entro al grupo y se los contesto. Hagan de cuenta que atendieron al cliente, todas las dudas que les quedaron van armándose preguntas. Vieron que en grupos tienen una opción abajo que es pedir ayuda. Presionan pedir ayuda, yo entro al grupo y les contesto como si fuera el cliente. ¿Sí? Bueno, hay alguien que me dice que está volviendo y que no se puede conectar. Lo que te pido es ahora, para no quedar en ningún grupo, ahora si querés salir de la clase, si llegás más o menos pronto, me avisás si te incorporo en algún grupo. Como yo les dije, los que entren unos minutos tarde, aquí 20 y 25, yo los voy a sumar a los grupos. Después ya no, porque creo que ya el grupo está trabajando y no hay chance. Lo que no quita que se sumen para la devolución, que les va a ser útil a todos. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a...? Bueno, acá piden que repita asignación de casos. Grupos 1 a 3, la consigna 1. 4 a 6, la 2. 7 en adelante, la 3. Doctor. Sí, a ver, este trabajo, el que hacemos hoy, es obligatorio para el segundo parcial. El integrador lo pueden dar, no importa si deben o no deben el trabajo. Sí. Doctor, disculpe que lo moleste. Sí, Una compañera, Ailén Villarroel, me mandó un mensaje que tuvo un problema, está en el médico, le va a pedir un certificado médico por si no llega a conectarse. Me pidió si le podía avisar que le iba a enviar el certificado médico en realidad. Está bien, sí, que me envíen, como todo, que me envíen el certificado y por supuesto todas esas cosas se contemplan. Bueno, ahí Brenda me está diciendo de auxiliar, gracias Brenda, ahí está poniendo en el chat cómo se dividen los grupos. Bueno, ¿alguna duda o los divido en grupos? No, ninguna. Bueno, lo que les pido es esto. Tienen 1 hora 40 para trabajar, es bastante tiempo. Lo que les pido es, lean entre todos o como les parezca mejor la consigna. Les voy a poner ya la autorización a compartir pantalla para que lo puedan usar. Tómense un rato para debatir, pero limítense el debate, porque si se ponen a debatir demasiado se van a quedar sin tiempo. Ármense con un cronograma de trabajo. Calculen, por ejemplo, no sé, a partir de las 8 ya estar repartido el trabajo y cada subgrupo escribiendo. Y pensando, traten de ordenarse como para llegar con todo. Cuando terminan, suben toda la tarea que está creada en el campus y después vamos a volver acá y debatir entre todos y resolverlo. Seguramente se van a encontrar con muchos problemas o muchas cosas a resolver. Ese es el trabajo y de ahí van a aprender. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, igual yo estoy acá atento, me llaman y entro a los grupos. Si tardo es porque estoy con otro grupo, pero denme tiempo y voy. Bueno, hago entonces la división en grupos. Bueno, ahí les mando, ¿alguna duda o les mando las invitaciones? Ninguna. Perdón, ¿alguien está con 2 dispositivos? Listo, si alguien está, me avisa para que después corrija y estén los 2 en el mismo grupo. Bueno, ahí les mando la invitación. De vuelta antes de olvidarme. Bueno, y vamos a tratar de ordenarnos porque lo que yo quisiera, tenemos 55 minutos y lo que quiero es que cada grupo pueda un poco desarrollar lo que hizo y entonces vamos, yo quiero limitarme a un poquito de menos de 20 minutos, vamos a trabajar primero con los grupos 1, 2 y 3, después 4, 5 y 6. Ahí yo les hago una devolución de todo esto, porque trabajaron parecido, y dejo para el final los últimos grupos. Bueno, a ver, del grupo 1. El caso lo conocen todos porque fue exactamente el mismo para todos.
Para los últimos grupos, la única diferencia es que los grupos, los primeros, las consignas 1 y 2, era preparar la asamblea y decirle qué tenía que hacer el accionista. En cambio, los últimos grupos yo ya les di la asamblea terminada, les conté qué había pasado y tenían que ver cómo atacar. Esto para que todos estén más o menos en tema. Bueno, del grupo 1, no sé a quién nombraron vocero, quién va a hablar. Hola, buenas tardes. Bueno, el primer punto, vamos a trabajar el primer punto. El primer punto era elaborar un memo indicando a los clientes qué acciones deberían adoptar en forma urgente. Piensen que acá los vino a ver una clienta que les dijo, hoy es 18 de octubre y dentro de 9 días es la asamblea. Vino el 18, la asamblea era el 27. Entonces, un memo con lo primero que le dicen que tiene que hacer el cliente, explicando cómo hacerlo y hasta cuándo. El consejo de si viene ella misma a la asamblea, viene con un asesor o no viene directamente y manda un representante. Y bueno, vamos a trabajar hasta acá. En ese primer punto, ¿quién del grupo 1 se anima a leer ese memo? Hola, buenas tardes, doctor. Yo. Buenas tardes, Alejandro. Un segundo que encuentro el documento. Bueno, le diríamos a nuestro cliente que lo primero que tiene que hacer de forma urgente y previo al 21 de octubre, que es la fecha en que vence el plazo para hacerlo, que deberá notificar a la sociedad que va a asistir y debe hacerlo por un medio fehaciente, sea por carta de documento, escribano público o de forma personal por medio de una nota. Quizás también le recomendaríamos que no lo haga por carta de documento por el tema de los plazos. O sea, como nos vino a ver el 18 y el 21 vence el plazo, capaz la carta de documento no va a llegar previo a la fecha indicada. Entonces le recomendaríamos que lo haga por medio de un escribano público o de forma personal por medio de una nota firmada, digamos, por la sociedad o por los secretarios de la sociedad en el que se acuse el recibo. Bien. Y en cuanto al consejo de que vaya sola, con poder. Le diríamos que, o sea, que ella por su cuenta vaya sola, o sea, representando sus propias acciones. Y que a las demás accionarias, que son Paula y Susana, que como no pueden asistir, que si es que quiere, que nos dé un poder de representación a nosotros para que, o sea, como abogados, para que la podamos representar. No le pueden, digamos, dar un mandato a ella, o sea, a Verónica, para que represente las acciones de Susana y Paula, por la cuestión de que al ser Verónica empleada de la sociedad, el artículo, ya digo cuál, creo que era el 239, prohíbe que cualquier empleado de la sociedad actúe como mandatario de otros accionarios. Bueno, entonces, ¿a quién le aconsejan que hagan, la madre y la hermana? Que nos dé un poder a nosotros como abogados para, además de asesorar a Verónica en la asamblea, que podamos representar a ellas dos que van a estar ausentes. Bueno, muy bien. Vamos al grupo 2. Este mismo punto. Perfecto. En un primer momento, bueno, lo que planteamos fue que confirme la asistencia a la asamblea por los mismos medios, ya sea por carta de documento, teniendo en cuenta los fechos, por intermedio de un representante. Nosotros igual nos veníamos manejando con que la clienta nos va a ver en Salta, no en Buenos Aires. Entonces, lo más fehaciente ahí era carta de documento. Eso por un lado. Después, también por carta de documento, solicitar los balances a la sociedad. Y después lo que nos planteamos sería atacar, o sea, impugnar la convocatoria directamente de la asamblea por los plazos, porque no están dando los plazos mínimos establecidos, que son de 30 días. Ellos están mandando el día 6 los edictos para hacer una convocatoria el 27, con lo cual nos están dando 21 días, y no los 30 que se establecería. Se le recomienda, en este caso, asistir a la asamblea con nuestro asesoramiento, o sea, los dos juntos, ella en representación propia con nuestro asesoramiento, y en cuanto, que acá eso, lo que acaba de mencionar el compañero, no, sinceramente no lo tenemos en cuenta,
Y en cuanto a la madre y a la hermana, por intermedio de un poder hacia ella, que ella sea la representante, también con asesoramiento nuestro. Bueno, bastante bien, yo voy a corregir, pero sí, en este punto tienen razón los chicos del grupo 1, que si sería un error bastante grave, a ver, no acá ustedes que son alumnos, pero si uno lo cometiera en la práctica profesional, porque digo que mandan a la hermana, llegamos con el poder y ese poder no es válido, con lo cual las hacemos sin asistir. Pero está bien. Y con lo de la carta documento, ten en cuenta que es cierto lo que dijo el grupo 1, sí, que hay que llegar, no sé si estoy del todo de acuerdo con el cómputo de plazos que hizo el grupo 1, yo creo que hay un día más, pero bueno, si uno sabe que tiene 3 o 4 días, la carta documento puede servir. Hoy en día el correo no está funcionando perfecto, con lo cual, si yo estoy con 1 o 2 días, es más seguro el escribano. Pero también es un tema de presupuesto del cliente, ¿no? Grupo 3. Y también sería un tema de distancias, ¿no? Un tema de... Distancias. ¿En qué sentido? Y porque si la persona está manejando la teoría de que está en Salta, la convocatoria y la asamblea va a ser en Buenos Aires, o sea, va a tener que viajar en ese mismo momento, contratar un escribano para ir a hacer la... No, a ver, hay variantes. Un escribano puede aceptar un mandatario, con lo cual, y el mandato es un contrato que puede ser verbal o por mail, con lo cual ella desde Salta puede pedirnos que le hagamos un requerimiento al escribano de que se constituya y notifique. Con lo cual hay variantes. Es más, en la ciudad de Buenos Aires los escribanos ya tienen autorizado el tema de toma de firma virtual, con lo cual el escribano puede hacer una reunión virtual con la persona que está en Salta y tomar el requerimiento. O sea, hay variantes. Pero cuando me dijiste instancia, es cierto que podría haber una variante. Yo puedo decidir mandar la carta documento, hacer el seguimiento por el correo. Si veo que llega, me quedo tranquilo. Si veo que el día anterior no llegó, llamo al escribano. Y una variante más sencilla todavía. Si yo creo que no va a haber tanta mala fe, puedo hacer una nota simple, firmada, me voy hasta la sede social y le pido que me reciban una copia. A lo mejor el recepcionista me pone un sello y simplifiqué y no tengo que ir con el escribano. Bueno, a ver, grupo 3. Sí, acá. Sí, David. Sí, nosotros también como medidas urgentes, más o menos llevando un poco la mano de lo que dijeron mis anteriores compañeros, sí, por el tema de la distancia y que evaluamos que, como dice el trabajo práctico, no pueden asistir, haríamos que nos firmen un mandato, entonces nosotros damos representación de ellos y esto tendrá que ser todo de forma rápida, así podemos también hacer una carta de documento confirmando la asistencia antes del 24 del 10, para que no se le venza la confirmación de asistencia. Y le aconsejaríamos, bueno, ya que Verónica va a asistir por hecho propio, bueno, que ella asista y Susana y Paula, obviamente, que no asistan y nosotros asistir como sus representantes, ya que, como he dicho, Ian no puede viajar. Y también lo mismo, no podemos hacer a Verónica mandataria porque lo prohíbe el artículo. Así que, más o menos siguiendo esos lineamientos. Algo más que les voy a agregar, que esto es información para la vida profesional, ni siquiera solo para sociedades. Desde que se sancionó el Código Civil y Comercial nuevo, el Código no exige instrumento público para los poderes. El Código Civil de Vélez exigía que el poder se haga por instrumento público. El nuevo, si no me equivoco, artículo 363, dice que el poder tiene que tener la misma forma del acto para el que se apodera. Sí, nosotros pusimos en forma privada, profesor. Pero lo que pusimos también es que el escribano lo certifique. No sé si está bien, eso pusimos. A ver, puede ser, pero yo acá te voy a decir algo. Si el poder fuese para requerir al escribano que él abra una escritura pública, ahí el poder tiene que ser por instrumento público. No un mandato, pero si yo quisiera hacer poder, ahí ya no, porque el 363 dice que el poder tiene que tener la forma del acto que el mandatario va a celebrar. Entonces, en teoría, mi instrumento privado es válido. Es válido, pero si yo quiero que el mandatario celebre un instrumento, o sea, no celebre porque el instrumento público lo otorga el escribano, pero procure el otorgamiento de un instrumento público,
ahí podríamos discutir si no lo pido alcanzó. Ah, ok. Yo creo que el escribano no te lo tomaría como apoderado. Quizás sí un mandato. Ah, perfecto. Sí, sí, se entiende. Bueno, pero hasta acá está bien. Vamos a ir con el grupo 4, que este punto es igual. Sí, doctor. Sí, Nosotros planteamos lo de asistir a la asamblea, pero lo que planteamos es una remoción del administrador o director de forma judicial y subsidiariamente una medida de intervención a judicial ver, regular. Mauro, pero esto podría llegar a ser después. El tema es qué acciones previas, cosas que hay que hacer antes de la asamblea. Pensá que tenés 9 días. No, se nos ocurrió eso como de forma urgente pedir una medida judicial, una medida de intervención judicial. Está bien, a ver, yo no te digo que no No. se pueda. Lo que pasa es que con una intervención judicial vos no vas a lograr nada en la asamblea, porque no te va a salir en 7 días. Y aunque saliera, tampoco te afectaría a la asamblea. Normalmente viene el cliente y plantea esto y uno tiene que decir, bueno, primero resuelvo la asamblea. Quizá después me pongo a pensar en qué acciones judiciales. ¿Ustedes en el memo plantearon algo de lo que venimos conversando con los otros grupos? No, nosotros lo que planteamos fue hacer en paralelo las dos cosas, aconsejar a las accionistas a asistir a la asamblea y nosotros acompañarlas a través de un poder y en paralelo hacerlo de la intervención judicial como medida cautelar. Por eso podría ser, pero quizá en un paso posterior. Ah, okay. Pensé que se podía hacer de forma... Claro, el tema es la que urgencia. vos pensás que redactar una acción de ese tipo, por más que vos digas, no sé, somos un equipo, trabajamos en equipo y demás, te lleva 2, 3, 4 días que el cliente traiga la información. Lo sorteás, lo presentás, en 9 días no te sale el interventor. Puede ser la acción para otros fines, pero ante la asamblea vos lo primero es resolver la asamblea. A ver, grupo 5. Acá, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Nada, bueno, más o menos todo siguiendo la misma línea, que notifique que por carta o documento que va a presenciarse en la asamblea antes del 24, por los 3 días, que va a ser acompañada del letrado patrocinante y nada, nosotros cometimos el mismo error de darle el mandato a ella, que es parte del directorio, pero bueno, en este caso la corrección sería que no, que se le dé el mandato al abogado. Bueno, muy bien. A ver, de esto sirven estos trabajos, para aprender y no cometer esos errores en el ejercicio de la profesión. Y el grupo 6 me quedaría. Sí, acá, doctor, yo, acá. ¿Sí? Sí, bueno, nosotros como preguntas pensamos qué tipo de explotación realizarían en el campo, cuánto dinero aproximado le dejaba, que es la pregunta 1. ¿Puede presentar alguna documentación o testigos que acrediten que el otro campo estaba arrendado? Porque en este caso dieron un campo en arrendamiento, pero de palabra, ¿sí? A ver, Elizabeth, por las dudas, todo esto puede ser útil un poco para futuro, para después de la asamblea, que es un poco lo que le tocaba a los grupos 7 en adelante. O sea, la asamblea ya está hecha, ya pasó, perdimos, ¿qué hacemos ahora? Pero la idea era la de ustedes, a lo mejor el punto 2 que tienen, que es ¿qué hacemos para la asamblea? O sea, imaginemos, viene este cliente, la asamblea es dentro de 9 días. ¿Ustedes qué les dicen hacer ya, rápido? Nosotros aconsejamos que se presente conjuntamente con el abogado, ¿sí? Y en caso de no hacerlo, porque ellas están en otro lado, están creo que en La Pampa, darles que nos otorgue un poder, ¿sí? O al mismo abogado o a una persona de confianza, ¿sí? Para que se presente conjuntamente con el abogado, ¿sí? A la asamblea. Bueno, yo les voy a contar, en general estuvieron bien, casi todos. Creo que el grupo 1 fue un poco como el más completito. Les voy a contar algunas cosas de práctica. Muchas veces ocurre, yo creo que no hay derecho,
pero muchas veces ocurre, que en la asamblea no se deja entrar al abogado asesor. Yo creo que no corresponde, creo que hay un derecho a que cualquier persona, en cualquier situación donde se discutan derechos, esté con su abogado que lo asesore o con el profesional que correspondiera. Pero pasa a veces en la práctica, que la mayoría dice que se retire y lo hacen retirar. Con lo cual siempre el consejo, en lo posible, es que el abogado vaya con un poder representando a un accionista que no viene, porque de esa manera no hay forma de expulsar al abogado. Y el abogado se asegura entrar. En este caso... Profesor, sí. Una pregunta, ¿usted dice entonces en vez de un mandato, un poder ya? No, a ver, no necesariamente un poder. Fíjate que la ley de sociedades te permite asistir a una asamblea con una autorización con la firma certificada. Con lo cual no necesitas un poder, podría perfectamente decirle en este caso a los clientes que están en Salta, mire, confeccionen una nota o se las redactan ustedes, siempre lo más seguro, que diga, autorizo al doctor tal a asistir en mi nombre a la asamblea de tal fecha y ejercer todos los derechos que me corresponden. Firma, certifica con un escribano en Salta la firma, legaliza en el colegio de escribanos, porque ustedes a esta altura deben saber que cuando yo quiero hacer valer un acto notarial fuera de la jurisdicción del escribano, tengo que legalizar su firma. Entonces legaliza en el colegio de escribanos en Salta, me lo manda por un correo urgente y yo con esa nota puedo ejercer los derechos. Y ya puedo asistir con eso. Con esa nota puedo asistir. Con lo cual, el consejo siempre es bueno que el abogado vaya en nombre del cliente, porque eso evita que a lo mejor no lo dejen entrar. Profesor, también nosotros solicitamos una intervención judicial para que analice el tema del balance y para también, bueno, solicitar la destitución del presidente, que era Gustavo, ¿sí? Y que se nombre a otro presidente, porque en este caso no citó a todos los integrantes del directorio. Entre esos, bueno, estaba Verónica, que fue... A ver, Elizabeth, toda esa es una acción que puede ser útil. Esto era más lo que le tocaba trabajar a los últimos grupos. Porque te vuelvo a decir, cuando vos tenés una asamblea en 9 días, tenés que resolver la asamblea. Y eso que planteas vos son juicios a muchos años. La medida cautelar puede salir, pero no en 10 días. Con lo cual, vos tenés que proteger los derechos en la asamblea, porque si no, seguís perdiendo derechos. Después sí, simultáneamente pensar en alguna acción, que es lo que vamos a trabajar con los últimos grupos. ¿Sí? Pero entonces, acá que me viene un cliente, ¿qué es lo más habitual? El cliente leyó la publicación del boletín oficial, dijo voy a buscar un abogado porque no sé qué hacer. Y el cliente llega, yo puse acá 9 días, a mí me han llegado clientes cuando faltan 5 días. Entonces, lo más urgente, lo primero, como dijeron varios grupos, casi todos, comunicar la asistencia por medio fehaciente. Yo ahí la única diferencia que tengo del grupo 1, a mí me da un día más, porque son 3 días hábiles. De todos modos, como hay alguna vieja resolución de IGJ que cuenta mal, yo también trato de ir un día antes, como decían ustedes, y no jugar con el último día. Pero el cómputo, creo que me daba el 22 y no el 21. Entonces, primero, asegurar la asistencia. Segundo, algo que no dijo nadie. Entre los puntos del orden del día estaba la elección de directores. Es cierto que acá no vimos todavía directorio, pero cuando hay elección de directorio, la minoría tiene que hacer reserva de usar el voto acumulativo. Y para eso hay que hacerlo 3 días antes de la asamblea. Con lo cual, la misma comunicación que dice que va a asistir, informar además que va a hacer uso del voto acumulativo. Después lo puede usar o no, pero reservar el derecho. Hay muchos autores sostienen que en esta comunicación, cuando alguien va a ir por apoderado, tiene que informar quién es el apoderado que va a ir. Yo no estoy de acuerdo que sea necesario. Yo creo que con que yo avise, después puedo yo mandar un apoderado. Pero si ya saben quién va a ir, como a veces hay quien tiene la otra postura, a veces poner quién va a ir sirve. Otra cosa que tienen que tener en cuenta para el caso. Los directores están obligados a ir personalmente a la asamblea. Con lo cual acá la cliente, Verónica, tiene que ir a la asamblea. Sí o sí. Por eso podemos aprovechar representando a los demás accionistas.
Es cierto que Porque, sí. profesor, aunque no la citen, ella tiene que ir. A ver, Porque a la también- asamblea, Elizabeth, la asamblea se convoca por publicación en boletín oficial. Ah, está bien. O sea, Entonces, es una cuestión de que ella no se presentó. Está bien. de todos modos, no ir a una asamblea no es una falta grave. Muchas veces pasa que en ciertas sociedades para el cliente es una presión grande porque la familia y el cliente dice yo no quiero ir a pasar esa presión y uno no lo lleva. Pero si es director debería ir. Y después, lo otro que acá les quería marcar, algún grupo contó mal los plazos. La convocatoria no debe publicarse 30 días antes. La ley dice máximo 30, mínimo 10. En el caso de este concreto, la publicación estaba bien hecha. Porque máximo 30, mínimo 10, puede ser que a lo mejor la primera publicación sea a los 20 días antes. Y estamos en plazo. Bueno, fuera de eso, creo que estaban más o menos bien. Vamos ahora al segundo punto, pero acá lo que yo les voy a pedir porque quiero que me queden 20 minutos para los últimos grupos. El segundo punto era redactar las mociones de la asamblea. Entonces lo que yo les voy a pedir, el grupo 1 tenía que redactar los puntos 1 a 3, pero les voy a pedir que me lean la moción 1 nada más. ¿Quién está del grupo 1? Ahí la leo. Sí, la 1, la del punto 1 nada más. Que lo recuerdo. No, hicimos la del punto 2 y punto 3, únicamente. ¿La 1 no? No, 2 y 3. Bueno, vamos a hacer algo. Entonces, vamos a arrancar por el grupo 2. Lean la moción del punto 1. El punto 1 era distribución de dividendos por la suma de 250.000 pesos. Sí, en realidad nosotros lo que planteamos ahí directamente fue pedir la remoción directamente del directorio por intermedio de las dos accionistas. Y en base a todas las decisiones que se tomen, directamente reservarse el derecho y votar en contra de lo que se plantea. A ver, el pedido de remoción en este punto no tiene que ver con el orden del día. O sea, te lo desestiman porque se aparta del orden del día. Y vos en ese punto entonces mocionabas por no, o sea, votar en contra. Por votar en contra. ¿Grupo 3 puso algo de este punto? Profesor, Sí, del punto de distribución de dividendos, sí. sí, nosotros pusimos, igual acá no sé si está bien, si mandé fruta no me mates. Solicitar que se amplíe la distribución de dividendos por los resultados acumulados sin distribuir que arrojaron 12.850.000 pesos y solicitar incrementarlo, bueno, nosotros tiramos una cifra, pero... ¿Y con qué argumento? Con el argumento de que de la ausencia de las otras dos asambleas que no estuvieron, nuestros clientes, ¿no? Y que no se distribuyeron los dividendos en esas dos asambleas que no estuvieron. Bueno, a ver, acá yo creo que un poco le falta fuerza. Son puntos, siempre cuando va por la minoría es difícil, porque más uno puede decir todo lo que quiera. Sí, acá minorías son no hay mayoría acá. Si no, la Sí. asamblea ya no se podría haber hecho. No, a ver, estamos en minoría. Nosotros tenemos clientes que tienen 5.000 acciones y enfrente hay 7.000. Con lo cual, claro, estamos en minoría, vamos a perder. Pero acá hay una moción posible, que es explicar que según el artículo 1, el destino de las utilidades es la distribución, con lo cual si hay utilidades acumuladas por 16 millones, por 4 de este año y 12 y pico acumuladas. Entonces, si hay utilidades acumuladas por 16 millones, y dado que no hay fundamento para una reserva, porque no se ha explicado, el destino de las utilidades es su reparto, y no hay razón para que la sociedad las conserve. Con lo cual, mocionar porque se repartan íntegramente. Y otro argumento... los 16 millones. Claro, los 16 millones. Y otro argumento, es decir, que en el contrato social, los socios nos obligamos a aportar y arriesgar el capital, no las ganancias. Con lo cual, cuando hay ganancias, todos tenemos derecho a que eso no se arriesgue nuevamente, sino que se reparta. Porque si lo dejamos en la sociedad, está expuesto a los riesgos de los negocios, se puede perder. Claro. Con lo cual, le faltaría argumento.
Perfecto, entendido. Para el punto 2, que era asignación de honorarios al directorio por 3 millones por el 2019 y 5 millones por el 2020. A ver, el grupo 1, ¿se animan a leer la moción? Sí, doctor. Sí. Bueno, la primera moción que presentaríamos es sobre el punto 2 del orden del día, en relación a la remuneración del directorio, donde se pretende otorgar el equivalente al 75% de las utilidades del 2019, que equivale a 3 millones de pesos, lo cual no sería posible porque la ley establece en su artículo 261 que la remuneración no puede exceder el 25% de las ganancias. Y las que surgen del ejercicio 2019 era de 4 millones, lo que permitiría una remuneración máxima de 1 millón de pesos. Y respecto de lo que es la asignación de los 5 millones por el 2020, o sea, consideramos que como que no podía ser tratada porque hasta tanto no se ha aprobado el balance correspondiente, o sea, el del 2020, que no se aprobó, no se trató. Y bueno, por último, solicitaríamos, dentro de lo posible, porque escuché que no se puede solicitar, o sea, lo que es la remoción, si no está dentro del orden del día, claramente, pero bueno, solicitaríamos la remoción del directorio por incumplimiento de los deberes contables. Está bien, el último punto creo que no, pero lo demás creo que está bastante bien. El grupo 2, ¿qué puso en este punto? Si hay diferencias, si es parecido. No, es bastante parecido, pero más que nada seguimos la misma línea nosotros. No presentar moción y cuando digan la propuesta, por la negativa. ¿Y el grupo 3? Nosotros pusimos, excepto el último punto que puso el grupo 1, pero pusimos algo parecido, y con respecto a lo del año 2019, al solicitar el deber de información al directorio, bueno, ahí arrojaría el resultado del balance y ahí decidir la suma. Y con respecto también al otro balance del 2020, que resulta inaplicable porque todavía, ya que el balance de ese año arrojó 4 millones y pagarle 5 millones al directorio, es como que está superando las ganancias de ese año por la suma que le pagas al directorio. A ver, de acuerdo, el grupo 1 muy bien, yo lo mejoraría en algo. La ley dice que se pueden pagar hasta el 25% de las utilidades cuando el resto se reparta. Acá, si no hay reparto, el 5%, y acá prácticamente no hay reparto, pues se propone repartir 200, en el punto 1, 250.000 de 4 millones, con lo cual el límite es bastante más chico aún que eso, pero está bien el resto de la argumentación. Y el punto 3, que era los pagos a cuenta del directorio de 200.000 pesos mensuales. A ver, vamos a los grupos 2 y 3. Así. ¿El grupo 2 qué puso? Del punto 3. ¿O solamente el tema de votar por la negativa? Ahí está. ¿El grupo 2 o 3? No, profesor? únicamente votar por la negativa, porque nosotros lo que vamos a buscar sería ya directamente agotar la vía de la sociedad para poder solicitar judicialmente la remoción del directorio. Bueno, esto por consejo. Yo no digo que esté mal. Hay quien tiene la estrategia de no mocionar y votar por la negativa. Hay jurisprudencias, yo creo que es incorrecta, pero mucha, que cuando uno impugna una asamblea, si en el curso de la asamblea no dio razones, los jueces no la admiten en el marco de la impugnación. No digo que sea correcta, creo que es incorrecta esa jurisprudencia, pero por las dudas siempre el consejo es fundamentar todas las posturas en la asamblea. ¿Y el grupo 3 puso algo de esto? Sí, de la última moción nosotros pusimos que ir por la negativa, y el fundamento, no sé si está bien, era que al no cerrarse el balance de ese año todavía, establecer una suma de 200.000 mensuales para los honorarios del año 2021 sería inaplicable. Pero no sé si el fundamento está bien. Está bien, yo a lo mejor, a ver, siempre es difícil fundar un pago a cuenta porque se entiende que hay facultad de darlo. Lo que yo plantearía es, si el último balance, que es el 2019, tuvo utilidad de 4 millones que no se repartió, el máximo que eso permite retribuir son 80.000 pesos, con lo cual en este año no vemos un anticipo de más de 80.000 pesos en el año. Claro, 200.000 sería mucho. 200.000 por director, por mes. Y tenés subdirector y tenés dos. Por eso, así que... y por mes, con lo cual, por eso. Claro. Bueno, vamos entonces a... por la negativa estaba bien, al menos.
Por eso, después los grupos 4, 5 y 6 tenían que hacer lo mismo, pero para los puntos del orden del día 4 y 5. A ver, el grupo... Disculpe, profesor, Sí. disculpe, la alumna que se le cortó la luz es López Silvia Esther. Está bien, bueno, no importa, igual si figura en el trabajo, no hay problema, ya está. Yo los presentes los voy a tomar de los trabajos. Y además, bueno, yo tengo la imagen de quién trabajó en cada grupo. A ver, al grupo 4. No sé quién hablaba por el grupo 4. Sí, yo estaba hablando. ¿Qué moción redactaron para el punto 4 del orden del día? Y como nosotros nos habíamos basado en la intervención judicial, pusimos como ir por la negativa, ya que en los años 2019 y 20, o sea, el punto 4 habla del tratamiento de la gestión del directorio por los ejercicios 2019 y 20. Sí. Y como se vulneró, por ejemplo, el derecho a la información a los accionistas, se vulneraron distintos derechos que tenían los accionistas, planteamos no tratar este punto y que se resuelva con el interventor judicial que se asignen bueno, a futuro. Claro, el tema es, no se suma para la asamblea. El grupo 5 que planteó de este punto. Nosotros para el punto ese de gestión del directorio, nada, por la negativa de tratarlo y hacer uso del derecho a información del artículo 55, solicitando el balance de ejercicio 2020, que nadie lo vio, y que sí, específicamente las copias de la aprobación expresa del mismo. Y, a ver, grupo 6. Sí, a ver, ahora ya le digo. Las mociones, ¿la 1 o la 2? ¿Cuál le digo? La 1. Tratamiento de la gestión del directorio por los ejercicios 2019 y 2020, habiéndose cumplido con todos los procedimientos de presentación de la información contable respecto a la gestión del directorio de las señoras accionistas Susana Airián, viuda de Benítez, Verónica Benítez Airián y Paula Benítez Airián, representadas en este acto mediante mandato otorgado por el señor López Gabriel, manifiestan su desaprobación por los actos desempeñados en este lapso y solicitan el inmediato reintegro de los dividendos omitidos en dichos ejercicios a las mencionadas. Eso pusimos. A ver, el tema, un poco para todos. Tienen que tener mucho cuidado, esto vale para todos los puntos de orden del día, con no irse del punto de orden del día. Porque lo que se va no cuenta. O sea, acá estamos tratando de la gestión. Entonces, cuando tratamos la gestión, el ejercicio 2019, hay que atacar la gestión del 2019. Por ejemplo, que el balance se trató fuera de término, y el 2020 es el más atacable, porque todavía no lo trataron, con lo cual uno puede decir no se puede tratar la gestión si no presentaron los estados contables, que todavía no están tratados. Y el punto, este es el que sí da lugar a el inicio de acción de responsabilidad que implica la remoción. Y acá hay un punto muy importante que tendrían que haber tocado, que es que los directores no votan su propia gestión. Con lo cual, en este punto, ustedes tienen que Gustavo Benítez, quiero recordar quiénes eran los directores. Mariana y Gustavo. Mariana. Estaba Mariana. Y vocales, a la esposa de Gustavo. Sí, pero ahí no hay problema porque no es accionista. Pero yo digo, Gustavo y Mariana no votan. Con lo cual ellos tienen solamente los 2.000 votos de Daniel. De nuestro lado, en ese caso, claro. De nuestro lado, Verónica no vota, pero sí votan Susana y Paula, con lo cual tenemos 4.000 votos. O sea que en este punto les ganamos. ¿Se entiende? Entonces, como ganamos, acá la moción se tiene que concentrar en dar las razones para no aprobar la gestión, que las hay, decir que esos directores no votan, y por lo tanto, y proponer el inicio de acción de responsabilidad, que eso sí se puede incorporar cuando se trata de la gestión, porque expresamente lo autoriza la ley, aprobar el inicio de acción de responsabilidad, y eso automáticamente implica la remoción. ¿Sí? Con lo cual, esta moción tenía que ser fuerte en ese punto. Creo que es la más fuerte que tenía la minoría. Y probablemente la que desencadena que la mayoría se sienta a negociar, pues se va a encontrar removida con inicio de acción y fuera del directorio. ¿Sí? Y el punto 5.
A ver, muy rápidamente, si querés, ya que estamos con el grupo 6, arranquemos al revés. Que ya tenemos que cerrar y ir a los últimos grupos. Sí, ahora ya se la leo, a ver. Tratamiento sobre la reducción a 2 del número de directores titulares y designación del directorio integrado por 2 titulares y un suplente con mandato hasta el 31 del 12 del 2022. Las señoras accionistas Susana Irián, viuda de Benítez, Verónica Benítez Airián y Paula Benítez Airián, representadas en este acto mediante mandato otorgado por el señor López Gabriel, proponen la designación de Verónica y Daniel como presidentes del directorio. Bueno, este es el otro. Ahí Grupo está. 5. Bueno, en este le pifiamos un poco porque ahora, por viendo el estatuto de la sociedad, nosotros habíamos dicho que a la negativa porque no se puede reducir a menos de 3, pero el estatuto de la sociedad ahora, por leer, vi que dice de 1 a 5, entonces nada, está mal la... Está A mal ver, ahora vas a ver que a lo mejor no está tan mal. A ver el grupo 4. No, también fuimos por la denegatoria por las mismas razones que aplicamos antes, que se ven perjudicados los intereses de las partes si se reduce el número de directores a 2. A ver, lo que dijeron recién los dos no está tan mal, le falta redondearlo. Hay un derecho que es el derecho al voto acumulativo, que solo se puede ejercer cuando hay 3 o más directores, que es un derecho de orden público, que no se puede suprimir. Hay mucha jurisprudencia que dice que cuando la reducción de directores es una maniobra para impedir el voto acumulativo, eso no es válido y la minoría puede exigir que se sigan nombrando 3. Y con voto acumulativo ustedes podrían nombrar un director. Yo iría por ese lado. Es un derecho discutible porque hay muchos que dicen, mucha jurisprudencia dice que cuando nunca se usó el voto acumulativo, ese derecho no corre, y acá no se usó. Pero también es cierto que había alguien de la minoría del directorio. Con lo cual, yo lo plantearía, después se puede ganar o perder. Pero creo que acá el argumento venía por ese lado. Bueno, dejo el tema de los honorarios para ver al final que todos los grupos juntos, y porque no quiero dejar de tocar los temas de los grupos 7, 8, 9 y 10, que ustedes ya tenían la asamblea tratada, donde yo les resumí que en esa asamblea se resolvió distribuir solo 500.000 pesos en concepto de dividendos y constituir una reserva facultativa de 800.000, aprobar un horario de directorio de 3 millones por el 2019, 5 por el 2020 y 200.000 pesos por mes a cuenta de cada uno, aprobar la gestión de todos los directores en forma individual y desaprobar la de Verónica, y la reducción a 2 del número de directores, designando a Gustavo como presidente y a la esposa como vice y a Mariana como directora suplente. El planteo que les hice es, por 7.000 a 5.000 votos se resolvió esto, y que no dejaron entrar al abogado de las socias. Fueron las 3 socias con su abogado y el abogado no lo dejaron entrar. El grupo 7, tenían 2 preguntas. Primero, hacer un memo diciendo qué derechos tienen los clientes y qué derechos no. Porque acá yo conté que el cliente viene y dice, yo quiero vender mi parte y quiero lograr tanto. Al grupo 7, ¿qué armó en el memo? No hay nadie. ¿Le puedo contestar, profe? Dale. Pusimos lo siguiente, punto 2. Por un lado, Sandra, Verónica y Paula tienen derecho a recibir dividendos por su calidad de accionista dentro de la sociedad, siempre y cuando el balance arroje ganancias. Esta misma calidad las faculta para tener acceso a los estados contables, en consecuencia del derecho a la información. Tienen derecho a enajenar sus acciones y venderlas a precio de mercado a un tercero en el caso de que los demás accionistas no deseen hacer uso de su derecho de preferencia. Y de lo que están impedidas, a lo que no tienen derecho es al receso, porque no hay causa. Bueno, a ver, grupo 8. ¿Quién está por el grupo 8? Me falta
Patricia, si estás dando a hablar, está silenciada. Ahora sí. Bueno, voy a tratar de hablar más o menos lo que se vio, lo que hicimos. Ya le digo, doctor. Sí. Nosotros dijimos en el punto 2, a ver, porque se me corta internet a cada rato, entonces tengo que volver a iniciar todo, doctor. Bueno, acá nosotros dijimos en el punto 2, en el punto 1, que teníamos que elaborar un cuestionario con preguntas, ¿no? Entonces dijimos que... No, el 1 ya está, el 1 era para la elaboración del trabajo. Vamos al punto 2. Ok, bueno, tienen derecho a impugnar, que la Asamblea tenía derecho a impugnar la Asamblea del año 2019, conforme al artículo 251 de la Ley de Sociedades, por no reunir con los requisitos que eran la forma ad solemnitatem, que debían reunir los requisitos. Y... ¿tiene derecho? Y en cuanto a lo que Hola, ellos... disculpe, yo también soy del grupo 7. Ah, Sí. ok. 8, perdón. 8. Sí, decime. No, nada, para hablar junto con mi compañera, digo. Por eso, tienen derecho a eso. En cuanto a lo que ellos planteaban, el derecho a retirarse. Sí. Nosotros planteamos que sí, que tenían derecho a retribución retirarse. de su parte, debido al principio de intangibilidad. Sí, ¿eso habíamos quedado? No tiene derecho a retirarse de la sociedad solicitando la retribución de la parte debido al principio de intangibilidad. Bueno, muy bien. ¿El grupo 9? Hola, buenas noches. Buenas noches. Nosotros pusimos que tienen derecho, estamos con el punto 2, ¿no? ¿Qué derechos tienen? Sí. Pusimos que tienen derecho a participar del dividendo Pero bueno, y del por lo patrimonio. menos le puse otra. En caso de... Fernández, Patricia, tenés el micrófono abierto, discúlpame. Sí. Bueno, que vuelvo a repetir, derecho a participar del dividendo y del patrimonio neto en caso de liquidación. También tiene derecho a recibir toda la información necesaria para ejercer su derecho a voto. Que también pueden vender las acciones. Y en el punto para impugnar el balance del año 2019, porque la asamblea se hizo en mayo de 2020 y está fuera del término, porque el cierre fue en diciembre de 2019. Entonces está fuera de término presentado. Sí. Bueno, a ver, el grupo 10. A ver, ¿quién está del grupo 10? Bueno, estamos todos, pero bueno, voy a hablar yo. Fuimos los más complejos. Yo creo que dije que estábamos remando en dulce de leche y así fue. A ver. Era más fácil la asamblea, doctor, era más fácil representarla. Por lo menos a mí me pasó eso. Está bien, pero a veces toca una cosa y a veces otra. Bueno, no, nada, más o menos lo mismo que venimos diciendo, que tenían derecho al dividendo, y lo que sí nosotros pusimos es que había unas utilidades acumuladas por 12.850.000 pesos que jamás tampoco, no solamente del 2019, ¿no? Que venían ahí acumulándose y no se dividían. Y tienen derecho a la venta de las acciones para poder retirarse. Obviamente siempre dando el derecho de preferencia, ¿no? Y si no, bueno, vender un tercero. Eso es, no lo pusimos tal cual así, pero es lo que quisimos decir. Bueno, a ver, en resumen, antes de pasar al segundo punto, yo vengo mirando mucho la hora para no irnos. En cuanto a los derechos que tienen los accionistas, en general lo han planteado bien. Derecho a impugnar la asamblea. Ahora hay una cosa, la asamblea, la del 2020, la caducidad es de 3 meses para impugnar y está vencida. Hay jurisprudencia que dice que cuando hay cuestiones de orden público podría no haber caducidad. Tema discutible, la Corte, la Cámara Comercial de Capital están a favor. Pero acá no tenemos argumentos, o sea, el solo hecho de que esté convocada unos días tarde
no implica suficiente como para vulnerar los 3 meses, con lo cual, si me pregunta a mí, creo que no es impugnable la asamblea anterior. Y además lo de si está vencida es bastante relativo, porque acá no está la fecha de mayo. La ley dice que se debe convocar dentro de los 4 meses, pero si yo la convoco el 30 de abril, que estoy dentro de los 4 meses, para celebrarse el 20 de mayo, está en término. El tema es cuando se publica la convocatoria. La convocatoria se debe publicar durante abril, o durante el 4.º mes. Pero la asamblea muchas veces es el 5.º mes. Y está en término. Con lo cual, yo la asamblea esa no la veo. La otra sí tiene un montón de defectos, quizá faltaría un poco más de presión, pero a lo mejor alguno lo hizo en el punto que sigue, pero esa creo que sí es impugnable. Entonces, hay derecho a impugnar todas las decisiones que se aparten de la ley, hay derecho a pedir información, a exigir que se preparen los balances que no se prepararon, a plantear y discutir que se repartan las utilidades, como lo hablamos antes. Entonces, no hay derecho a retirarse de la sociedad. Sí hay derecho, como marcaron todos, a negociar las acciones. Claro, hay que conseguir a alguien que quiera comprar acciones en minoría de una sociedad en conflicto. Lo más probable es que se consiga, pero que se vendan mal. Que a lo mejor si las acciones valen $2 millones, aparezca algún inversor que diga, bueno, yo te doy $1 millón, me compro un problema, después veo cómo me lo resuelvo y trato de obtener una ganancia. Seguro que se va a vender mal, pero es una opción. ¿Cómo se resuelve esto? Normalmente si los socios se plantan y empiezan a exigir el cumplimiento de sus derechos y empiezan a lograr que la mayoría no pueda pasar por encima de esos derechos, la mayoría tiene 2 opciones. O empieza a respetar a sus socios, lo cual usualmente implica que empiece a ganar menos plata, porque la mayoría que abusa gana más, porque no comparte las ganancias. Entonces empiezan a haber 2 decisiones. O respeta la ley y comparte las ganancias con sus socios, o le compra a los socios. Y a lo mejor por esta vía los clientes terminan logrando lo que querían, que era vender e irse. Eso es lo que habíamos hablado en nuestro grupo, que quizás antes de volverse como una minoría molesta o para la mayoría, ¿no? Y se haga un conflicto mayor, quizás la mayoría opte por, bueno, les compran y chao. A ver, cuando la minoría empieza a exigir y a lograr que se respeten sus derechos, surgen 2 posibilidades. O la mayoría la acepta, pero lo respeta derechos, le da las utilidades que corresponden, le da la información que corresponde, o no la acepta y se sienta a negociar la salida. Siempre hablando en un marco que no sea un abuso de la minoría, ¿no? Bueno, ahora vamos a las propuestas de trabajo, pero lo que les voy a pedir, dada la hora, es que cada grupo marque de las propuestas de trabajo la que considere la mejor, si tuviera más de una. Yo después voy a leer en el campus todas las propuestas. Vamos a arrancar con el grupo 7. ¿Cuál sería? Creo que era Patricia que habló por el grupo 7. Soy del 8, Doc. 8. ¿Por el 7 quién había hablado? Yo hablé, doctor. Fueron varias las propuestas, pero bueno, en principio que intente vender y después impugnar la asamblea, pero la del 27 del 10 porque consideramos que la anterior no se puede impugnar por la caducidad. Y la del 27 del 10 se puede impugnar por un montón de cosas, porque hay varias cosas que están mal. Así que esa sería como la estrategia más. Por ejemplo, marcame las 2 o 3 más importantes para impugnar. Bueno, reducen el número de directores a 2, que eso no se puede hacer. Los dividendos que reparten, los dividendos son muy pocos los que reparten y el porcentaje que le dan a los directivos también está mal, va contra la ley. La reserva activa se excede del tope. Bueno, ahí me ayuda mi compañera, pero sí son como varias cuestiones puntuales. Tendría que volver a refrescarlo bien para tenerlas puntuales, pero son bastantes. Bueno, a ver, el grupo 8. Ahora sí, Patricia. Bueno, vuelvo yo. Bueno, decidimos intimar debidamente a los accionistas que participaron y nos agencian en forma fehaciente las actas que con las respectivas firmas del nombramiento del órgano de gobierno, o sea, el directorio, y
el convenio de honorarios proporcionar al grado de avance de la gestión. A ver, grupo 9. Le propusimos impugnar el balance de este año, o sea, del 2021, y los motivos son por haber reducido el número de directores a 2. En cuanto a la remuneración del directorio, ellos establecían por 3 millones, si mal no recuerdo, y la ley en el artículo 61 dice que no puede ser mayor al 25% de las ganancias. Entonces ese era uno de los motivos también. Y Bueno. le aconsejaríamos... ¿Qué me dijo? No escuché. No, dale, terminá, sí, voy a ir al otro grupo, pero terminá. Y le recomendamos vender las acciones. Para lo que hay que conseguir un comprador, ¿no? Pero bueno. Claro. Está bien. ¿Y el último grupo? ¿El 10? Bueno, nosotros ahí lo que, como pensamos directamente en lo que quería el cliente y que está desesperado por deshacerse de la sociedad, sí, le propusimos vender las acciones. Ellos creían que era muy poco en lo que había vendido las acciones, en este caso Rodrigo, creo que era el hijo, y que el plazo era 10 años. Lo que nosotros le propusimos es la misma suma, por más que a ellos les parecía muy poco, o sea, la misma suma sobre el paquete accionario, ¿no? O sea, daría algo como $1.500.000, pero en un plazo menor, o sea, en 1 año y medio. Eso es lo que propusimos, básicamente. Bueno, en resumen, yo creo que sí, ese puede ser el último honor de vender, pero para eso hay que conseguir que al otro le sirva a comprar. Yo siempre le digo cuando vienen los clientes por la minoría, mientras el mayoritario esté cómodo, porque se queda con todo y el minoritario sale barato, ¿para qué le va a comprar? Si el mayoritario usa 2 campos, los explota, se queda con la ganancia y al minoritario no le da nada, ¿para qué le va a ir a comprar? Con lo cual, si yo quiero que me compre, lo primero que tengo que hacer es que a mí me dé mi parte de las ganancias. Entonces, a partir de ahí, al mayoritario le va a empezar a salir comprar, porque dice, bueno, si compro, aumento mi utilidad. Las vías, la impugnación de asamblea, estoy de acuerdo, los motivos que marcaron sirven, pero a veces, ¿cuáles son los principales? Principales, la violación a la ley con los honorarios, que ahí hay que pedir una medida cautelar urgente de suspensión de esa decisión. Porque si yo no me apuro, cuando llego a la medida ya se lo llevaron la plata. Había 8 millones ahí. Si yo no me apuro, con lo cual, impugnación suspendiendo esa resolución, también fundada en que la aprobación fue lograda con voto de quienes no podían votar. Ese es el otro punto grave, porque aprobaron su gestión con sus propios votos. Y sobre esa base, iniciar simultáneamente, yo haría la acción de remoción y pediría la intervención. Creo que en un cuadro como este la intervención se consigue, por lo menos una coadministración. La coadministración obliga a que la sociedad empiece a trabajar todo en blanco, a que no oculte fondos, con lo cual ahí es donde me aseguro que la mayoría no se va a seguir llevando todo, y con eso también logro que, bueno, o que nos compren o que nos respeten nuestros derechos. Por lo menos yo iría por ese lado, que fue un poco lo que plantearon varios. Bueno, estamos en hora. Ahora, si quieren, nos tomamos 5 o 10 minutos más. El que se tiene que ir, obviamente no hay problema. Y yo les pido que en 1 minuto, para hacerlo rápido, cada grupo, vamos a arrancar del 1, diga qué presupuesto de honorarios pasó. Bueno, grupo 1, la verdad que no tuvimos tiempo para leer la ley de honorarios, y bueno, nos mandamos un poco de fruta, pero decidimos que vamos por lo que es la cuestión del asesoramiento. A Verónica le vamos a cobrar 50.000, mientras que para lo que es la representación como mandatarios de Paula y Susana, presupuesto de 150.000. Nos da un total de 200.000. Y no tuvimos en cuenta, que ahora me doy cuenta, de la cuestión de la consulta en el estudio jurídico, y bueno, eso. Bueno, grupo 2. Sí, nosotros lo que planteamos fueron, bueno, el asesoramiento inicial, la redacción de las cartas de documento, ya que habíamos planteado hacerla por carta de documento.
la carta de documento por la solicitud de balance, el asesoramiento de la asamblea y como lo planteamos que nosotros estábamos en Salta con ellos, el viaje y la estadía. Está bien, eso es gasto. Pusimos un monto global sobre eso, pero esos eran los conceptos. Bueno. Grupo 3. Sí, nosotros pusimos el 20% de las ganancias que logremos en favor de las clientas Paula y Susana. Obviamente sin contar todavía lo que le cobramos a Verónica, pero como eran los honorarios, en un convenio de honorarios. Está bien, ojo que ahí corres el riesgo de que si después la mayoría te dice que no hay reparto de ganancias, vos no cobras nada. Pero si conseguís un buen reparto de ganancias, cobras mucho, con lo cual es válido. Perfecto, gracias. Grupo 4. Sí, nosotros, dada la gravedad y el complejo que era la situación, pusimos como gasto por asesoramiento, si no me equivoco eran 30.000, pusimos gastos por poderes, gastos de escribanía, gastos por las cartas de documentos 60.000 y por acompañar a las partes a la asamblea 150.000 pesos. Bueno, dije grupo recién, 5 fueron, ¿no? 4. 4, ¿el 5? Acá 5. Nosotros habíamos puesto por el asesoramiento 2 U's. No habíamos tenido en cuenta la parte del mandato porque nosotros lo hacíamos como que el mandato lo tenía Verónica, pero bueno, no se puede. Y 30 U's por el acompañamiento a la asamblea, que es más o menos lo que se cobra por hacer un contrato de cosas, entonces nos guiamos por ahí. Está bien. ¿El grupo 6? Sí, nosotros pusimos un 20% de los dividendos. Que se obtengan, un poco como el otro grupo. A ver, ahora antes de ir a los otros grupos que son muy distintos porque la tarea era otra. A ver, no les puedo decir que esté bien ni esté mal. Creo que en general han estado bastante más afinados que en otros trabajos, como más ubicados en mercado. Como honorario general, escuché que hablaron de 150.000 pesos por acompañar a una asamblea. Creo que es un horario razonable en este tipo de conflicto. Si quieren como una pauta, históricamente en el estudio hace muchos años que acompañar a una asamblea lo cobramos $1.000, con lo cual es un poquito más que eso, pero a ver, no quiere decir que esté mal ni que esté bien, además no hay rigidez, uno a veces ve que es un tema más chico, que son clientes que no lo pueden pagar y no lo quiere tomar igual y lo hace por un poco menos, a veces uno ve que es un conflicto mucho más grande y puede pedir algo más. Normalmente uno no desglosa tanto, es como que dice, bueno, a ver, redactar las cartas de documento, preparar los poderes, aconsejar qué hacer, acompañar a la asamblea, es como un combo. Ahora, algo que suele ocurrir en el conflicto societario es que, claro, si uno le dice al cliente, cada vez que haya una asamblea son $1.000, cada vez que te redacte la carta de documento es tanto, en un momento el cliente se va espantado porque el conflicto dura y cada asamblea empieza a costar, a salir cara, a dar $1.000 hoy en nuestro país es mucha plata. Con lo cual es muy habitual en este tipo de conflictos acordar con el cliente un porcentaje de lo que se obtenga al final. Si el cliente dice yo quiero vender, bueno, un porcentaje, pero como muchas veces puede pasar que el cliente al final a lo mejor no venda, porque se termina poniendo de acuerdo y continúa por lo que fuera, se suele pactar un abono mensual, un honorario mensual mientras dure el conflicto, a cuenta de ese honorario final o no, depende del caso. Nuestra experiencia en el estudio que llevamos, en general todos los conflictos societarios se trabajan con un pago mensual que incluye todo. A veces, a medida que empieza a avanzar el conflicto, a veces hay 6, 7 juicios abiertos, medidas cautelares, concurrencias, asambleas, y bueno, todo ese paquete uno le dice al cliente, bueno, esto sale tanto por mes, obviamente sujeto a reconversarlo si en un momento el trabajo crece, y normalmente lo que se pacta es, se dolariza de modo tal que, bueno, al final se le cobra un porcentaje de lo que él obtenga, de donde se descuenta lo que ya pagó, ¿no? O no, o también uno puede decir, bueno, al margen de esto hay un porcentaje. La negociación es particular. Solamente les digo, tengan en cuenta que el conflicto societario empieza con una consulta como estas, pero en un momento a lo mejor hay muchas asambleas y uno al cliente le tiene que dar siempre un horario que a nosotros nos sirva, que pague el trabajo, que nos permite ejercer bien la profesión y hacer bien el trabajo, contar con los colaboradores que necesitemos, con la estructura que necesitemos, pero también que al cliente le sirva y no transformar que el cliente en un momento diga yo no puedo sostener el conflicto porque no tengo con qué. Entonces uno va buscando soluciones.
Mi experiencia en estos temas es que lo ideal es el abono mensual. Pero a veces el cliente no sabe cómo va a ser y dice, bueno, está bien, te cobro la primera asamblea, después decidimos si continuamos con otro tipo de acuerdo de honorarios. Pero acá les estoy contando mi experiencia. No está mal lo que dijo ninguno de los grupos, tampoco está mal que le planteó un porcentaje de lo que se obtenga de utilidades, que están yendo a riesgo. Si la asamblea no aprueba utilidades, no cobran nada. ¿Sí? Bueno, vamos rápido, así que ya son las 10:05. Los grupos... Disculpe, profesor, en el caso de una intervención judicial, el juez regula en ese caso los honorarios, ¿no? A ver, en todos los casos que haya litigio, el juez va a regular honorarios. Ajá. Mi experiencia personal es que siempre me desilusionó lo que regularon los jueces. Sacando muy contadas excepciones, les diría que en 25 años de profesión puedo contar 3 o 4 casos donde dije, bueno, acá me regularon algo razonable. En los demás casos siempre la regulación termina siendo pobre, con lo cual mi consejo es negocien honorarios con el cliente. No vayan a regulación. Salvo a veces un caso puntual, donde uno diga, bueno, esto es una liquidación de una sociedad con un patrimonio de $200 millones, con lo cual voy a regulación que me sirve. Pero a lo mejor también se encuentran con que el juez dice, esto es un tema sin monto, regula sin considerar el monto y también se quedan desilusionados. Mi consejo siempre, incluso para terminar bien con los clientes, es pactar de entrada, poner por escrito y firmar. Eso también asegura terminar en buenos términos con el cliente, porque el cliente sabe cuánto va a pagar y a lo mejor el cliente siga siendo un cliente y vuelva. Dejarlo en el aire, no pactar, no convenir, suele terminar además en desavenencias con el cliente, que al final siempre cree que lo que paga es mucho, porque los honorarios en el marco de un problema pueden ser razonables. Con el problema ya resuelto siempre parecen muchos. Y además uno termina perdiendo un cliente, al margen de que a lo mejor no cobre bien. Por lo cual siempre mi consejo es lo más transparente, que es acordar, convenir, proponer, que el cliente acepte y que se ponga por escrito antes. El esquema que ustedes planteen. Doctor. Sí, Walter. ¿Y un pago mensual en un conflicto de este tipo, cómo sería, qué sería un pago razonable? Para tener una idea, ¿no? A ver. Mensual. A ver, no hay un monto. ¿No? Yo les digo, y esto ya les estoy contando mi experiencia, que no sé si soy bueno cobrando o no. Yo normalmente pienso, bueno, normalmente se pacta un resultado cuando uno va de un lado que se mide un resultado y le dice, bueno, mis honorarios son un 15% de lo que obtengamos si vendés, o un 15%, o un 20% o un 10%, depende de tal cosa. Y después yo me hago mi ecuación y digo, bueno, yo pretendo que si trabajo 5 años, reparto eso en 5 años, o en 3. Depende del caso, a veces los montos son muy grandes y uno baja porque sirve tomar el asunto, a veces los montos son muy chicos y uno tiene que subir porque más allá de todo hay costos que uno no puede trabajar con un monto chico, no hay una regla. Yo más o menos hago esa ecuación. Me planteo qué honorarios pretendo por todo el conflicto y lo divido por 48, 36, 60, según el tiempo que yo estimo que va a durar, y planteo que ese es el pago mensual. Por supuesto veo si ese pago mensual, uno también sobre todo cuando empiecen a crecer en estructura, porque cuando uno arranca, uno tiene pocos costos. Cuando empieza a crecer la estructura, empieza a haber empleados y demás, el estudio se transforma casi en una empresa y uno tiene que decir, bueno, yo tengo un costo de estudio de tanto, yo con este costo de estudio puedo atender tantos litigios, con lo cual cada litigio tiene un costo, y yo no puedo cobrar menos que eso, porque estoy perdiendo plata. Pero eso es la medida que uno agrande los costos. Los que se quieren retirar no hay problema, pero le quiero dar la chance a los grupos 7, 8, 9 y 10 que digan muy rápidamente qué honorario pensaron. Bueno, nosotros, los del grupo 8, doctor, perdón. Sí, dale. Bueno, de acuerdo al convenio de horarios proporcional al grado de avance de la gestión, pusimos. Claro, no terminan de resolver cuánto. No, doctor. Está bien, a ver, no importa, es muy difícil esto. Creo que es una parte más difícil del trabajo. ¿El grupo 7? Nosotros, como la estrategia era que vendiera las acciones principalmente, pusimos como honorario un porcentaje del precio que resulte de esa venta. Un 20% de la venta. Bueno,
Grupo 9. Nosotros pusimos, como le aconsejamos varias cosas, para el caso de la asamblea que no lo dejaron ingresar con el abogado, nosotros le dijimos que en caso de seguir para la próxima asamblea, que vaya un abogado en representación y que falte una de las accionistas. Por ejemplo, no sé, una de las hijas de Silvia, creo que era, no recuerdo el nombre. En ese caso, de acompañarla a la asamblea, 100.000 pesos por acompañar. En consulta por la consulta, establecimos 2 use. Después otro de los consejos era arrendar el campo. Y le propusimos el 20% de lo que surja del monto total del arrendamiento. Y después también le aconsejamos vender las acciones, le dimos como varias opciones. Claro. En el caso de vender las acciones, el 20% también del valor total de la venta. Bueno, ¿y el grupo 10? Como nosotros nos centramos directamente en la venta de las acciones, que fue la estrategia que manejamos, le dijimos un 25% en dólares. Un 25% de la venta, ¿sí? Bueno, a ver, están bien, en general estos temas se suelen manejar como un porcentaje de lo que se obtenga por la venta. Mi consejo, obviamente cada uno evalúa, es siempre con un pago previo, porque estos conflictos muchas veces uno cree que son 6 meses y después son 6 años. Y hay que tener mucho resto para bancar a veces 10, 12, 15 juicios cruzados, medidas cautelares, a veces se vencen, no sé, uno a veces requiere estar 2 o 3 abogados trabajando a la vez porque no se da abasto. Y bueno, todo eso es difícil sostenerlo 6 años esperando un resultado. Y también a veces pasa que el cliente se cansa. Es entendible, y a los 5 años dice, malvendo, o listo, me cansé, no quiero seguir litigando. Entonces, mi consejo siempre es trabajar resultados sí, pero que haya en este tipo de conflicto algo. En cuanto al porcentaje, en general, en estos montos, acá estamos hablando de 2, 3 millones de dólares, en general se habla de porcentajes un poco más chicos. O sea, si uno pide, a ver, cada uno pide el porcentaje que le parece, pero es probable que si piden un 20%, queden un poco desfasados y aparezcan varios estudios muy serios, grandes, que se dedican a suceder, que pidan un 10 a lo mejor. O un 12, o... En general no abajo del 10, pero un 9, un 10, un 12, son valores que se manejan. A ver, piensen que si después eso se vende en 2 millones de dólares, un 10% son 200.000 dólares. Creo que es un honorario más que razonable. Pero no digo que esté mal. Hay estudios que ponen un 20 como regla, pero también es cierto que después muchos casos no los agarran, porque en este tipo de negocios el cliente normalmente pide 2 o 3, hace 2 o 3 consultas antes de tomar un estudio. Bueno. A nosotros no nos contratan, doctor, pedimos un 25, ya lo sabemos. A ver, salvo que sean muy buenos, que el cliente venga porque alguien les dijo, este estudio es el mejor, me consiguió un montón y se lo firme. A mí no me lo dan. Claro, pero que tenga mucha confianza. Claro, a ver, es un equilibrio. Es muy difícil, ya lo van a vivir cuando ejerzan la profesión, el trabajo de Y que persona. tenga muy buena reputación, doctor Balonas, porque alguien puede pagar ese 25%, pero tenés que ser excelente. No, y más que excelencia tiene que ser alguien que diga, bueno, confío en que me va a conseguir mucho más que el que me cobra el 10 y me conviene pagarle un 25 a este estudio. Pero te vuelvo a decir, en esos temas el mercado más o menos está entre el 10 y el 15. Nosotros, los del Grupo 8, no queríamos decir nada, pero recién nos llamó Susana y sus hijas para que las representemos. Así que ya les ganamos nosotros con el convenio, disculpen. Bueno, me ganaron el cliente. Me ganaron el cliente. Trabajen bien, porque lo peor que puede pasar es que un cliente que se fue después venga a cargar los problemas del abogado. Le vamos a consultar a usted para no meter la pata. Ah, bueno, en ese caso podemos Le compartir. damos un porcentaje, doctor Balona. Y bueno, así se resuelve. Bueno, espero que les haya sido útil, sobre todo. Ejercer la profesión es esto. En el área que elijan, pero es esto. Y acuérdense, siempre esto de tener la cabeza como abierta en buscar, a veces las soluciones no son las más directas. Igual como respuesta, todos los grupos estuvieron enfocados mucho mejor que el trabajo parecido a este que hicimos antes del primer parcial. Con lo cual, quiere decir que vamos avanzando y que todo va siendo útil. Si podemos, a lo mejor antes de terminar, hacemos uno más.
Bueno, los dejo ir y que Una descansen. pregunta. Sí, Bueno, Patricia. Buenas noches, doctor. El otro trabajo que va a venir, dijo usted, voy a poder dar el integrador si no lo puedo hacer porque estoy trabajando. Salí de mi trabajo antes hoy, No, doctor. el obligatorio, no, para el integrador pueden dar todos. Para el segundo parcial el obligatorio era hoy, los demás son voluntarios. Mi consejo es que traten de hacerlo, pero son voluntarios. El obligatorio Sí, a mí me para el sirvió segundo esto, parcial era hoy. Pero bueno, a mí me sirvió, doctor, estuvo bueno esto. Me alegro. Buenas Me alegro. noches. Buenas noches. Hasta luego. Doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Chao, gracias, buenas noches. Una consulta, doctor, ¿va a tomar el Sí. presente de los De los trabajos que trabajos. pasamos en el trabajo? Lo levantamos de los trabajos. Perfecto.